Perdón, John, tienes razón. Quise decir, creo que se le va a indigestar a México. El equipo ecuatoriano ve un partido muy físico, de mucho músculo, de mucho tránsito en el medio campo. Veo un partido más de Copa Libertadores que de justa veraniega. O sea, veo un partido ríspido porque aparte todo indica que va a llover mucho en la capital del país ese día. Y son dos equipos que meten la pierna, el Vasco lo sabe, BKC se lo sabe. Yo veo un partido largo, lo había dicho ya en otros espacios, no sé si hasta penales, y veo que México es favorito también para avanzar a la ronda de octavos de final. México va a avanzar, me parece. Sí, Johnny, siempre punzante, al pendiente y crítico de los comentarios de cualquiera. ¿Cómo te va, crack? No. ¿Cómo estás, Jorgito? Un placer saludarlos a todos. La verdad que, a ver, yo me quedé escuchándolos atentamente y no sé si ya no se pueda decir que México es favorito para este partido para que la gente no se ofenda, ¿no? Bueno, pero bueno, que cada quien piense lo que quiera. Yo creo que México es favorito, sin lugar a dudas, sin menospreciar a nadie. Hay muchos factores que van a favor de México, como el estadio de local, la elevación de la Ciudad de México, el Estadio Azteca y el rendimiento que ha tenido el equipo del Vasco, ¿no? De que va a ser un partido bravo, no me cabe la menor duda de que va a ser un partido bravo. Buena definición del matador ahorita de que puede ser un partido de Copa Libertadores, pero yo sí creo que México va a avanzar también, ¿eh? Yo creo que México va a avanzar, va a ser complicado, sí, pero no me cabe la menor duda, sin menospreciar a nadie. Es un buen equipo Ecuador, ya lo comentamos, fue la mejor defensa en la eliminatoria de Conmebol, permitieron 5 goles, empezaron con 3 puntos menos, terminaron segundos, vienen de una buena victoria, han jugado partidos bravos, pero tenemos con qué partirnos la guardia también nosotros, ¿eh? Yo le tengo fe al equipo mexicano. Pinta para ser, como decimos todos, un duelo muy parejito mientras vemos la fase de grupos, en donde Ecuador empezó con la derrota frente a Costa de Marfil, ese 1-0 en tiempo de compensación, y las críticas fueron sumamente fuertes contra Becasese, de los propios ecuatorianos, y mencionaban públicamente en redes sociales, no es posible que nuestro técnico no salga a ganar. Pero llega el duelo contra los teutones, Gatillere, y resulta que dan un partidazo en donde sí la contundencia los acompaña a pesar de ir perdiendo, arrancando el compromiso. Yo creo que esta selección de Ecuador presenta un equipo sumamente competitivo, un mediocampo fuerte y jugadores que en algún momento te pueden complicar, sobre todo en defensiva donde está su principal carta de presentación. Sí, bueno, yo creo que también me parece que los hermanos ecuatorianos criticaban demasiado su selección. A mi forma de ver el fútbol, en el primer partido fueron superiores. Perdieron al final y muy al Hicieron final. dos pelotas en los postes. En el primer tiempo tuvieron 4 claras de gol, luego también sometieron a él. Sí. Claro, eso no... Lo que pasa es que no quita que sea un fracaso no ganarle a Curazao. No, ya lo sé, pero evidentemente yo creo que lo criticaban más desde el corazón. ¿No? Sí, lo criticaban más desde el corazón. Sí. Porque evidentemente cuando te pones tu camiseta de tu país, pues muchas veces a lo mejor no lo ves analíticamente. A nosotros que estamos fuera. Pero sí se tenía que ganar ese partido. Claro que se tenía que ganar. Pero yo no vi que no fuera. Pero la pelota es venidosa, estamos de acuerdo, y de repente no quiere entrar. Y no entra. Sí. Y vimos que tuvo cualquier cantidad de llegadas contra la selección de Curazao y no la metió. O sea, creo que el papel de Ecuador en la primera fase pudo haber sido diferente. Porque creo que Costa de Marfil no lo superó, ni mucho menos. Fue muy parejo. Fue muy parejo. Insisto, estrelló 2 pelotas en los postes. Y a Curazao, a ver, si se enfrentan 10 veces, yo creo que 9 gana Ecuador. Sí, probablemente. ¿No? Y Curazao también hizo su partido de meterse atrás, claro, no quería venir por el partido, le pasó, estaba muy... Pero ¿saben qué pasa? ¿No? Y ocurre generalmente con cualquier selección a nivel mundial, es ganamos y perdieron. Como que nos dejamos llevar como fanáticos por la emoción del ¡hey! Ganamos como selección y lo sentimos como un orgullo de pertenencia, sin importar el equipo. Y después cuando pierde, ya sea México, Portugal, Ecuador, Brasil, quien sea, perdieron. Porque en este análisis yo también considero, como tú, Tocayo, que la selección ecuatoriana hizo un buen trabajo en fase de grupos. Claro está que los resultados son los que mandan. Clasifican en terceros, ahí están cumplido. Sí. Y ante esta pregunta de quién le beneficia más lo de un tercer lugar, o sea, enfrentar, que tú fuiste líder del grupo, enfrentar un tercer lugar, lo que yo he platicado muchas veces es que a mí no me preocupaba qué selección se juntaba con ese partido con México, si era Ecuador, si era Uruguay, si era Escocia, si era cualquier selección africana. Eso no era lo que me importaba. Lo que me importaba es que México en los mata-mata, la verdad es que no ha podido.
No ha pedido, son muchísimos justos mundialistas que no ha logrado avanzar, que se enfrenta a equipos de mucho poder, si así lo quieres ver, y no puede. Eso es lo que me preocupa de esta selección mexicana, que en los momentos clave, y que hablas de un partido largo, esto se va a penales. En los penales, yo veo muy difícil que la selección mexicana se pueda concentrar con el Estadio Ciudad de México lleno, presionando tanto. Yo creo que eso juega en contra. No, yo creo que no. Yo creo que ya en esa instancia, claro que pese el Azteca a favor del equipo mexicano. Yo no dije que se fueran a ir a penales, pero sí creo que en tiempos extras lo define el equipo mexicano, pero de que no va a ser un duelo sencillo, no lo va a ser. Pero aparte, a ver, Ecuador, no hay que perder de vista una cosa, viene de ganarle a un equipo que ha sido 4 veces campeón del mundo. Claro, una versión algo descafeinada de Alemania, pero quitarle la pelota a Alemania, no permitir que juegue a la pelota, cortarle los circuitos, no es una cosa sencilla. Entonces yo creo que el envión anímico con el que llega Ecuador es muy importante para encarar el partido contra México. Vamos a ver un partido muy físico, me parece, un partido que se va a jugar en la mitad del campo, y ahí el que gane las divididas, como decía el Paco, puede ganar el partido. Y creo que México tiene, claro, por su localía, porque tiene un buen equipo de fútbol, porque está bien dirigido, ganar el partido contra Ecuador. Pero sencillo, de ninguna manera. A ver, Príncipe, se menosprecia el paso de la selección mexicana por los rivales a los que enfrentó, porque platicábamos antes, incluso en esta mesa, en donde los pronósticos eran diversos, algunos apuntaban 2 puntos, otros 3, quizás 5, pero ya que se tienen 9 unidades en fase de grupos, he escuchado montones de comentarios que dicen, es Sudáfrica, los coreanos quedaron eliminados. O sea, no nos queda ningún zapato. ¿Con quién te juntas? Sí, sí, coincido contigo. Es normal, ¿no? Es normal. Esa es la tendencia de minimizar lo que se hace. A priori pues, se veían rivales muy complicados y difíciles. Corea del Sur nos lo pintaron como si fuera Brasil del 70, Chequia como si fuera Alemania de Oliver Bierhoff. Y ahora que les ganamos, y digo les ganamos porque soy mexicano, resulta que eran malos. Bueno, es lo normal, es lo que sucede en México. Nos cuesta mucho trabajo reconocer. Y es normal, ¿sabes por qué, Merca? Porque tu cerebro de manera natural te protege del sufrimiento. No queremos sufrir. Y como no queremos sufrir, tendemos a ver lo negativo. No, hay que ser cautelosos porque ¿qué tal si perdemos? Yo prefiero emocionarme. Después, si me toca el golpazo, pues ya veré qué hago con el golpazo. Pero prefiero emocionarme y entusiasmarte, sí con cautela, sí con mesura, sí con análisis. Pero después de escuchar creo que todos estamos de acuerdo en que será un partido complicado, que están muy igualadas las fuerzas, pero yo quiero destacar algo de este equipo ecuatoriano. Se defendió muy bien, consiguió los resultados, pero le costó mucho trabajo hacer gol. Y creo que lo sigue arrastrando en esta Copa del Mundo. Su goleador histórico, Ener Valencia, no ha andado bien. Los últimos goles de Ener Valencia de Ecuador en Mundial son de Ener Valencia y no han andado bien. No anduvo bien con Pachuca, no tuvo un gran torneo. Así es que me parece que si comparamos la efectividad ofensiva que han tenido ambas selecciones, México está muy por encima de esto. El partido contra Alemania no me parece un contexto en el cual se pueda tomar una medida de cómo va a jugar Ecuador. Yo me iría más al partido de Costa de Marfil, donde no había que ir a ganar, había que sacar puntos. Y creo que, como bien dicen ustedes, dominaron a Costa de Marfil. Lastimosamente perdieron el partido. Curiosamente, el partido de los 3 en el que menos posesión de balón y menos dominaron al rival con la tenencia de la pelota fue el que ganaron contra Alemania. Sí. Y también, siguiendo con esto de los 3 puntos... Si puedo... Con esto, rápido, siguiendo con esto de los 3 puntos, y decías, le generaron muchísimas ocasiones a Curazao, pero no la metieron. Y nosotros en el partido contra Sudáfrica generamos ocasiones y también nos llevamos 2 goles y tampoco quedamos felices con eso. Y entonces la selección mexicana, como sea, tiene 6 goles en la espalda, que eso es bastante importante para una justa mundialista, y un 0. Y aumentando lo que dices, Mariano, de esta parte ofensiva de la selección ecuatoriana, yo creo que México en ese sector está muy bien, está respaldado ante la ofensiva, porque la defensa está jugando muy bien. Johnny. De acuerdo. No, yo iba a decir, creo que sí algo he visto yo en este mundial, y lo discutía yo con Eddie el otro día, que ha sido difícil ganarle, ¿no? A todo el mundo le ha costado ganar. Es complicado ganar en estas justas mundialistas, es difícil hacer goles. ¿Cómo se festejan los goles? A México le ha costado, a pesar de los 0 y las 3 victorias en la elaboración y hacer goles. A Ecuador, a Brasil le costó, a España le costó, a Portugal le ha costado. O sea, no es fácil ganar en el mundial.
Y yo por eso creo y estoy de acuerdo ahora sí con el matador de que puede ser un partido largo, porque a México le ha costado la elaboración y la contundencia, igual que Ecuador. Entonces, como una vez me dijo Ancelotti, ¿no? Los pequeños detalles Tenemos 6 son las goles, señor diferencias. Laguna. Sí, Nos ha faltado exacto. contundencia. Sí, Si sí, tenemos 6 goles. sí, ¿Quieres que metamos 4-0 por partido o cómo? ¿2-1-3? Pues contra, no entiendo lo de la falta de contundencia. contra Sudáfrica, contra Chequia, creo que... Bueno, yo no espero que se 3 y hagan 2 muchos goles. goles en el partido del martes. 5 goles Y en se 2 metió partidos. que se uno hagan contra muchos Corea, goles. que era lo Eso es distinto. necesario. Yo creo que, A ver, eso mira, es distinto, pero fuimos efectivos y generamos oportunidades. Porque contra Corea metimos 1, pero el arquero sacó 2 claras y tuvimos otra de Obed Vargas. O sea, sí se ha generado. Después, si no nos gusta cómo está jugando el equipo, es otra cosa muy distinto. Pero como está jugando México, ha generado opciones al frente y hemos a mí metido sí me ha 6 gustado goles. México. A mí sí me ha gustado México. Pero dices que no hemos sido efectivos creo al que frente y tenemos 6 goles. Yo, en que no ha habido mucha elaboración de goles, ha sido contundentes, que creo que eso hay una 6 diferencia. goles, John. Entre ser contundentes y 6 hacer, goles, hacer 3 las que contra tienen. Corea, contra Sudáfrica fallamos. muy bien. Bueno, no sé, a mí me parece que sí hemos tenido oportunidades al frente, ¿eh? Incluso contra Sudáfrica falla Raúl Tuvimos Jiménez 15 algunas contra Sudáfrica. oportunidades. A ver, ¿quién llega más tenso al No partido? sé si claras, Porque pero... Ayer Paco decía algo muy importante, ¿no? O sea, la tensión con la que llega Ecuador es muy diferente a la tensión con la que puede llegar el equipo mexicano que viene... México tuvo mucha tensión en estos 3 partidos. Sí, pero viene de una primera ronda perfecta, algo que no se había conseguido en toda la historia de este tipo de eventos. Llega con su portería imbatida. Pero al ser llega anfitrión con 6 hay una goles a presión favor. bárbara. yo creo que la presión la tiene Ecuador, ¿no? sí, No, La pero presión la tiene Ecuador ha tenido y aparte presión llega más México. tenso Pero en el sentido de que... es un mundial, Matador, y en el Sí. mundial, juegues contra quien juegues, hay tensiones, eso está claro. Lo que pasa es que el ritmo del partido con el que jugó, con el que tú dices, contra Alemania, era una tensión máxima porque Claro. era matar o morir. Sí. O sea, ellos ya vienen de un mata o mueres, ¿no? Sí, sí, Entonces, nosotros ahora, contra este partido, es el primer partido, quitando los primeros 45 minutos de Sudáfrica, me parece que ese partido sí los veía más tensos. Después ganamos, después se fueron dando las cosas a Corea y luego el equipo ya lo vi mucho más suelto contra la República Checa. Y no ayuda, Entonces, Paco, no ayuda a venir de la máxima tensión a Ayuda quizá mucho. haber pasado tu grupo de manera medianamente relajada. No quiero decir que se haya relajado absolutamente el equipo mexicano. A ver, llega muy bien a esta instancia. es que la diferencia Pero que tú estás metiendo ahí es que nosotros se nos allanó el camino. A nosotros se nos allanó el camino. Y nosotros nunca estuvimos en peligro de quedar fuera. Y ellos sí estuvieron muchas veces en peligro de quedar fuera. Y eso no los vuelve Ojo, más competitivos es que ahí te va. y más peligrosos. La selección en esta mexicana etapa ya de transformó, matar Tocayo, o morir. la presión y la cambió por motivación. Porque recordemos apenas hace 3 semanas cómo estaban las cosas para el tricolor, en donde los pronósticos en la mayoría no eran positivos para la selección mexicana. Hoy, con este porcentaje de verlo con 9 puntos de 9, avanzando con solvencia, con 0 goles recibidos, con 6 a favor, yo creo que se cambia a motivación. Claro. Sin embargo, 5.5 millones de euros se convirtieron en 1.5. Un mediocampista que hace 6 meses era titular indiscutible en Chivas, hoy podría quedarse fuera del 11 frente a Ecuador. Y mientras eso pasa en la cancha, la directiva ya cerró otro movimiento que cambia el mapa defensivo del equipo de cara al próximo torneo. Todo esto en una sola semana, con la selección mexicana a horas de un partido que puede definir si el sueño mundialista sigue vivo o se apaga en 16avos de final. Hay piezas que se van, piezas que llegan, y un joven futbolista que se sinceró frente a las cámaras sobre lo que realmente está sintiendo en este mundial. El fútbol mexicano vive estos días con una intensidad particular, donde las noticias de Chivas y las noticias de la selección parecen contarse casi como si fueran un mismo relato, uno de salidas dolorosas, decisiones arriesgadas y una afición que no se queda callada ante ninguna de las dos cosas. Vamos a desglosar cada uno de estos temas, porque hay mucha tela de donde cortar, y al final del recorrido vas a entender por qué esta semana puede marcar un antes y un después tanto para el rebaño como para el Tri. Déjanos tu like y cuéntanos en los comentarios qué opinas de cada uno de estos temas, porque al final del recorrido te vamos a hacer una pregunta que seguro va a generar debate. Vamos a comenzar hablando primero sobre la salida de Eric Gutiérrez del Chivas y la fuerte caída en su valor de mercado. El paso del mediocampista mexicano por el rebaño llegó a su fin con la confirmación oficial de su transferencia al Toluca, una noticia que no cayó nada bien entre la afición.
Los aficionados reaccionaron con molestia hacia la directiva y hacia Gabriel Milito, cuestionando la forma en que se manejó la salida de un jugador que, en su momento, representó el regreso de un futbolista con experiencia internacional al fútbol mexicano. No fue solamente la salida en sí lo que generó ruido, sino la manera en que se dio. Muchos aficionados sintieron que no hubo el reconocimiento adecuado hacia un futbolista que llegó con la etiqueta de refuerzo de peso y que terminó su etapa entre rumores, negociaciones poco transparentes y una sensación de final abrupto. Más allá de la polémica administrativa, lo que más llamó la atención fue la evolución de su valor en el mercado de transferencias. De acuerdo con Transfermarkt, el sitio especializado en valoraciones de jugadores, Eric Gutiérrez tiene actualmente un valor de mercado de 1.5 millones de euros, una cifra que contrasta fuertemente con los 5.5 millones de euros que llegó a alcanzar durante su etapa en el PSV Eindhoven en los Países Bajos. Fue justamente en Holanda donde el mediocampista vivió su mejor momento futbolístico, consolidándose como pieza importante dentro de un equipo que competía en torneos internacionales, lo que además le abrió las puertas de la selección mexicana en múltiples ocasiones. Aquella combinación de buen nivel en Europa y presencia constante con el Tri lo convirtió, en su momento, en uno de los mediocampistas mexicanos más cotizados de su generación, comparándose incluso con otros referentes del mediocampo nacional que también dieron el salto al fútbol europeo en años recientes. Sin embargo, su regreso a la Liga MX con Chivas no terminó por reflejar ese mismo brillo, y la curva descendente en su valor de mercado es prueba de ello. El fútbol mexicano, en muchas ocasiones, recibe a estos jugadores con la expectativa de que repliquen exactamente el nivel mostrado en Europa, sin tomar en cuenta que el contexto, el ritmo de juego y la exigencia física son completamente distintos, y eso termina afectando tanto el rendimiento como la percepción del jugador dentro y fuera de la cancha. Aquí hay algo que no se puede ignorar. El mercado rara vez perdona la falta de continuidad, y cuando un jugador deja de ser protagonista, el número en Transfermarkt lo refleja tarde o temprano, sin sentimentalismos de por medio. La realidad es que estas cifras no solo cuentan una historia individual, sino que también sirven como termómetro de cómo evoluciona o involuciona la carrera de un futbolista una vez que decide regresar a casa después de haber probado las grandes ligas. Ya que hablamos sobre salidas y situaciones complicadas en el mercado de pases, ahora toca hablar sobre un asunto que está directamente relacionado con el futuro inmediato de Chivas, el acuerdo que el club hizo con Juárez por Gilberto Sepúlveda. Se reveló el trato que el rebaño concretó con los Bravos de cara al torneo Apertura 2026, una negociación que marca otro movimiento relevante dentro de la reestructuración que está viviendo el club tapatío en este periodo de transferencias. Este tipo de operaciones, que muchas veces pasan desapercibidas frente a las salidas más mediáticas, terminan siendo igual o más determinantes para el rumbo deportivo del equipo, ya que hablan directamente de cómo la directiva está planeando armar la columna defensiva para el próximo semestre. Sepúlveda, quien venía siendo una pieza importante dentro del esquema defensivo de Chivas, ahora pasa a formar parte del proyecto de Juárez, lo que abre la pregunta sobre cuál es el verdadero valor que el defensor representaba para el rebaño y qué tanto se beneficia el club con esta operación. Hay quienes consideran que dejar salir a un defensor con experiencia en un momento en el que la saga necesita solidez es un riesgo calculado, mientras que otros ven la operación como una oportunidad para que la directiva utilice esos recursos en la contratación de nuevos perfiles que se adapten mejor al estilo que busca implementar Gabriel Milito. Este movimiento se da en paralelo a la salida de Eric Gutiérrez, lo que refuerza la idea de que Chivas está atravesando un proceso de renovación de plantilla bastante profundo antes de iniciar el Apertura 2026, un proceso que para algunos sectores de la afición resulta necesario después de varios torneos sin resultados convincentes, pero que para otros representa un riesgo si no llegan los refuerzos adecuados para compensar estas bajas. 2 salidas en la misma semana no es casualidad, es una señal clara de que la directiva está dispuesta a desarmar buena parte del plantel actual, y la gran incógnita sigue siendo si los refuerzos que lleguen estarán a la altura de lo que se está dejando ir. Lo cierto es que este tipo de decisiones rara vez se toman de manera aislada, y es muy probable que en las próximas semanas se conozcan más movimientos que terminen de definir cómo luce el nuevo proyecto de Chivas para el torneo que se viene. Cambiando de tema, pero sin alejarnos del todo del universo Chivas, ahora toca hablar sobre uno de los nombres que más protagonismo ha tenido en los últimos días,
Brian Gutiérrez y su lugar en la selección mexicana de cara al partido contra Ecuador en los 16avos de final del Mundial 2026. El joven futbolista del Guadalajara se convirtió en una de las revelaciones del semestre con Chivas y en menos de 17 partidos logró captar la atención de Javier Aguirre para ser parte de la convocatoria mundialista, algo que pocos esperaban a inicios de temporada y que terminó siendo una de las gratas sorpresas dentro del proceso del técnico mexicano rumbo al Mundial. Su ascenso fue meteórico, de jugar de manera intermitente en Chivas a convertirse en una pieza habitual del once titular, ganándose la confianza del cuerpo técnico gracias a su entrega física, su capacidad de desequilibrio por las bandas y su disposición para cumplir tareas defensivas, features que terminaron llamando la atención de Aguirre en un momento donde la selección necesitaba alternativas frescas en el mediocampo ofensivo. Sin embargo, su participación en el torneo no ha sido la esperada. En su debut mundialista tuvo oportunidades claras para anotar, pero las desaprovechó de manera inexplicable, fallando definiciones que en condiciones normales suele resolver con más contundencia, y en el segundo partido tampoco logró generar peligro ante la selección asiática que enfrentó el Tri, pasando casi inadvertido durante buena parte del encuentro. Por esa razón comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que Gilberto Mora ocupe su lugar en el próximo compromiso, sobre todo después del buen nivel que mostró Mora frente a República Checa, donde aportó velocidad, asociación y una lectura de juego que generó más opciones claras de gol para el equipo. El propio Brian Gutiérrez habló sobre esta situación en entrevista con TUDN, donde fue muy autocrítico respecto a su nivel mostrado hasta el momento. El jugador reconoció abiertamente que esas no han sido sus mejores actuaciones, pero también dejó claro que confía en su capacidad de revertir la situación, señalando que el fútbol siempre da segundas oportunidades y que esa oportunidad sería precisamente el partido del martes ante Ecuador. Además, fue enfático al decir que para la selección mexicana no existe otra opción más que ganar, dejando en claro la presión y la responsabilidad que sienten los jugadores de cara a este compromiso decisivo en un torneo donde cada error se paga caro y donde la eliminación está a solo 90 minutos de distancia. Hay que decirlo sin rodeos. Hablar así frente a las cámaras, sin esconderse detrás de excusas, no es poca cosa para un futbolista de su edad, y ese tipo de madurez suele pesar más de lo que parece a la hora de ganarse la confianza de un técnico experimentado como Aguirre. Pocas veces se ve a un jugador joven asumir con tanta claridad que no está en su mejor nivel, en lugar de buscar justificaciones externas, y ese gesto, aunque pequeño, suele ser bien valorado tanto por el cuerpo técnico como por la propia afición, que entiende que el nerviosismo de un debut mundialista puede jugarle una mala pasada a cualquiera, sin importar el talento que tenga. Precisamente, ya que hablamos sobre la situación de Brian Gutiérrez dentro de la selección, es momento de hablar sobre la posible alineación que Javier Aguirre está preparando para enfrentar a Ecuador, además de los detalles de horario y transmisión de este partido decisivo. Según información compartida por el periodista Rubén Rodríguez, de Fox, el técnico mexicano todavía tenía una duda importante en el sector ofensivo, donde se disputaban un lugar Gilberto Mora y el propio Brian Gutiérrez, y de acuerdo con el comunicador, Aguirre valora mucho los atributos físicos de Brian, lo cual podría inclinar la balanza a su favor por encima del talento técnico que ofrece Mora. Esta duda no es menor, ya que refleja dos filosofías distintas de cómo enfrentar a un rival como Ecuador, conocido por su intensidad física y su capacidad de presión en la mitad de la cancha. Con Brian, Aguirre apostaría por un perfil más combativo y resistente, mientras que con Mora optaría por mayor creatividad y manejo de balón en espacios reducidos. Conforme avanzaron las horas, trascendió que la selección mexicana